Ahí lo vemos, ¿verdad? Ok. Entonces, este es donde está, ¿cómo se llama? Vienen las unidades, vean, no son muchas, ¿verdad? Sí. Y vea cómo está estructurado, pero vámonos luego ya a, estas son lo que consta, ¿no? El sabías que activa tus neuronas, entra en acción y el problema integrador. Entonces, lo que vamos a hacer primero, entonces, este es el tema 2, ¿sí? Aquí fue lo de Gaia y los 8 principios básicos de la naturaleza. Vamos a entrar entonces a la unidad didáctica 2, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar sobre cómo se hizo, desde cuándo empezó a haber esto de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Y entonces aquí recuerden que esto empezó desde Estocolmo, ¿verdad? Cuando se inició la primera reunión de medio ambiente y desarrollo humano, ¿sí? Y luego aquí ya menciona desde la década de los 60 el Club Roma, en el cual se convocó en 1968, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la gente no sabía que se iba a reunir, parecía que fueran puros cuates a tratar un tema en el tema ambiental, ¿verdad? Y por el otro lado, entonces, estas reuniones, estas convocatorias empezaron a unir desde políticos, desde gente que se dedicaba a lo del ambiente, etcétera, ¿verdad? Bueno, en 1971 empiezan el grupo de expertos de desarrollo y medio ambiente, se reúne en Fundex, Suiza, ¿verdad? Y aquí redactan un documento, ¿sí? Que es el, la línea base para las Naciones Unidas sobre el medio humano, ¿verdad? Esta, como ya mencionamos, se llevó en Estocolmo en 1972, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que se trató? Fue la pobreza, ¿verdad? Que fue uno de los principales, o es una de las principales cosas que se debe llegar en este aspecto, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos que se llevó en 6 ejes: la vivienda, el agua, salud, higiene, nutrición y las catástrofes naturales, ¿sale? ¿Sí? Y en ese año se publicó este libro, esta obra que se llama Los Límites del Crecimiento, ¿sí? Esta fue acerca del Club Roma, ¿sí? Y aquí, en este límite de los crecimientos, el que tengo oportunidad de leerlo, ¿sí? Es una columna vertebral de cómo se debe hacer una proyección, ¿sí? Para esto que se está mencionando de vivienda, agua y salud, ¿sí? Aquí lo que menciona en esta industria acelerada, ¿verdad? Esta expansión, este deterioro o agotamiento de los recursos naturales, ¿sí? Y también el tratamiento de la desnutrición y el deterioro del medio ambiente, ¿verdad? Como menciona ahí el documento, estas 2 obras de esta declaración de Estocolmo contienen 7 proclamas y 24 principios, ¿sí? Y el número 1, ¿verdad? Señala la convicción de que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones adecuadas en un medio ambiente, ¿sí? Para protegerlo, ¿verdad? Y que esto siguiera así, ¿ok? En 1983, ¿verdad? Establece la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, el desarrollo, el cual quedó a cargo de la ex primera ministro Gro Harlem Brundtland, ¿verdad? Quien en este momento era la ministra de Suecia, ¿verdad? Y también trabajó con este grupo de el informe Brundtland, ¿verdad? Se formó la comisión y la comisión también sale en 1986, pero se culminó en 1987 con la publicación esta del llamado Nuestro Futuro Común, ¿sí? O el reporte de Brundtland, ¿sale? ¿Sí? Eso es lo que trata en esta primera unidad, ¿verdad? Esto es la línea base de lo que se conoce como la sustentabilidad, ¿sí? Esas son las unidades del desarrollo sustentable, ¿sí? Los indicadores, las políticas, la estrategia, ¿sí? Y las partes fundamentales, ¿ok? ¿Qué va a hacer el alumno? Va a aprender el concepto de sustentabilidad,
pone en práctica los conocimientos sobre la materia y va a desarrollar una habilidad para buscar, procesar y analizar fuentes de información que aquí ya está resumida. ¿Ok? Bueno, esta es la primera, ¿cómo se llama? Actividad que van a realizar en Activa tus neuronas, ¿sí? Esta definición de planificación, desarrollo, planificación del desarrollo, desarrollo sustentable, educación ambiental. Esta es, ustedes, ¿cuál sería? No, no de, ¿cómo se llama? De, de buscarlos, de consultarlos, sino ustedes, ¿cuál sería su entendimiento en sus palabras, ¿sí? De cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Vamos entonces desde la planificación. Todo esto resumido de la planificación, obviamente esto va a conllevar, ¿sí? Esta planificación, ¿sí? Y ahí menciona el concepto de lo que debemos de realizar, ¿sí? Ahí menciona que la planificación es una condición previa indispensable para formular las políticas y medidas de desarrollo pertinentes para que éstas sean eficientes, ¿verdad? ¿Sí? Hay que recordar que como estos conceptos son a veces de difícil entendimiento para los que quieran aplicarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a necesitar es alguien que traduzca, ¿sí? Lo que se va a hablar del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad, ¿sí? ¿Ok? Como segundo punto, ahí dice que la planificación también implica cómo alcanzar el resultado deseado, ¿sí? O sea, vas a tener toda una metodología, ¿sí? De cómo se va a alcanzar este resultado, ¿sí? Hay que ver si necesitamos una metodología, si necesitamos hacer algo que esté de forma estructurada, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Sí? También se tiene que hablar de que sea una tarea proyectada al futuro, ¿sí? Para que nosotros podamos predecir, ¿sí? Con conocimiento de causa, qué es lo que se puede hacer y qué son los resultados que nosotros estamos esperando, ¿sale? ¿Ok? Eh, Hay que decirlo también que esta planificación no es una simple técnica, ¿no? Tampoco ahí dice que es un proceso natural, ¿sí? Que van a realizar en el futuro. En consecuencia, esta planificación debe estar, ¿sí? Como eh, este, hay esta propiedad de la sociedad, ¿sí? Y estos medios de producción, ¿ok? Bueno, por otro lado, ¿sí? Aquí también vamos a ver, junto con la planificación, vamos a establecer nuestro curso y nuestros resultados, ¿sí? Obviamente nosotros debemos de seguir un plan y hacer esta planificación conforme lo que vamos a estar investigando. Si ustedes hacen una tesis, tienen una planificación de qué es lo que debe llevar, el título, los objetivos, los resultados, las conclusiones, etcétera. ¿Sí? Déjenme conecto la computadora, permítanme porque ya se le va a acabar la pila. Ok. Menciona entonces todo lo acerca de la planificación. Y también menciona que es de la preparación y la ejecución de programas, ¿verdad? ¿Ok? Y define varios de planificación, la planificación económica, planificación en tiempos de guerra, la urbana, la rural, la planificación anticíclica, ¿sí? Cada una con sus respectivas definiciones, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, después de eso, entonces, vámonos con el desarrollo. Y de acuerdo con el desarrollo, ¿sí? ¿Sale? Dígame, ¿pues todos esos qué, perdón? Ah, ok. ¿Cuál es la definición o cuál es la diferencia? Por ejemplo, esta planificación económica,
¿verdad? Es lo que yo voy a realizar, ¿sí? Lo que yo voy a planear para que me alcance el recurso, ¿verdad? Para que me pueda, lo voy a estirar lo máximo posible, ¿verdad? Pensemos en una casa, ¿verdad? En la cual la economía ya está repartida, en donde hay que pagar la luz, los servicios, el agua, la comida, medicina, ¿sí? Transporte y todo lo que conlleve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a distribuirlo de manera que sea lo más óptimo y que me pueda no endeudar, sino que eh, me permita a mí maximizar este dinero. Este dinero, como ustedes saben, no hay dinero que no alcance, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace su papá, su mamá como administrador? Primero lo que se va a hacer es que empezar a dar las prioridades, ¿verdad? ¿Sí? Y en base a eso va a empezar a repartir este dinero para que pueda alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien pide, no, pues ahora quiero que me compren una cosa, entonces ahí será la planeación. Van a decir, oiga, ahorita no alcanza, ¿verdad? Hay que cubrir estos gastos, ¿sí? ¿Y qué te parece si lo planeamos para la quincena que entra, ¿no? La quincena que entra, entonces ya habremos acabado de pagar algo, entonces vamos entonces a planear, no sé, la compra de un libro, la compra de vestido, la compra de zapato, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es la planificación económica llevada casi a una casa, ¿no? La planificación en tiempos de guerra, ¿verdad? Esta planificación en tiempos de guerra, ¿verdad? Se ve durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y estos empezaron a hacer esta planificación, ahí dice física centralizada, ¿sí? De la actividad económica. ¿Qué es lo que pasaba? Y no sé si ustedes hayan oído, leído, que en tiempos de guerra, cuando no había, bueno, había mano de obra y las industrias se tenían que reconvertir para poder producir armamento, ¿sí? Pero habría que pagarles, ¿verdad? A los que trabajaban en esas fábricas. Entonces empezaron a hacer estos famosos, ¿cómo se llama? Ahí se llaman no son fondos de guerra, son los, bonos de guerra, ¿verdad? Entonces era que iban recolectando dinero y obviamente tú les empezabas a cambiar por un bono, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Para que el mercado no subiera de precio, porque obviamente todas las fábricas de estos países que estaban en guerra, pues obviamente empezaron a planificar cómo hacer que la industria produjera tanto los bienes y servicios que estaba acostumbrado el país, así como el armamento que tendrían que ser, en este caso los cascos, los chalecos, los fusiles, las botas, los uniformes, todo lo que conllevara la guerra, ¿sí? Y entonces, obviamente, para no se dispararan los precios, porque obviamente esta es la oferta de la demanda, ¿sí? Y estos fueran comprados y vendidos en un precio accesible o que no salieran tan caros. Eso es la planificación en tiempos de guerra. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este conflicto armado entre Ucrania y Rusia? Como ven, algunos, ¿cómo se llama? Componentes, sobre todo de autos, algunos alimentos, trigo, todo esto se están encareciendo por ¿cómo se llama? Por este conflicto. Habrá quien diga que qué tendrá que ver la guerra. Pues obviamente Ucrania, que es uno de los mayores exportadores, la que reparte tanto gas natural en toda Europa como los alimentos sobre trigo y todo eso, se ven afectados porque obviamente se ve interrumpida qué es la distribución de estos alimentos. Y entonces, como está ahorita cercada, pues obviamente no hay flujo de estos, ¿cómo se llama? Suministros hacia parte del mundo. Entonces se dejan de fabricar carros,
se dejan de fabricar algunos componentes, los famosos microchips, etcétera, ¿sale? Luego viene la planificación urbana y rural, ¿verdad? Y aquí esto es lo que se va a relacionar con lo que dice ahí, la planificación física y la relativa al uso eficiente y estético de la tierra, ¿sí? Esto lo que nos va a llevar, por ejemplo, en la urbana, es ahí el recomodo de los pobladores en sitios, ¿verdad? O nuevas poblaciones, porque ¿qué es lo que va a pasar con los desplazamientos? Cuando hay desplazamientos de gente, pues obviamente tú los tienes que acomodar, los tienes que ver en dónde van a vivir. ¿Por qué? Porque van a demandar estos, ¿cómo se llama? Estos servicios, ¿sí? Porque tú los tienes que llevar el agua, la salud, etcétera, ¿sí? También esta es la construcción de los centros industriales, por ejemplo, aquí en Querétaro, entre Querétaro y ¿cómo se llama? El vecino estado de Guanajuato, no sabían si, no sé si sepan que ahí por ahí está de vehículos, esta fábrica de vehículos, ¿cómo se llama? Es de la Mazda, ¿no? ¿Sí saben o no? ¿O lo han visto? Hacia Celaya hay otra cosa, ¿no? De ¿Eh? Toyota, creo. Hacia Es de Celaya hay Toyota, ¿verdad? otro de Toyota. Si es Toyota, entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Toyota? Pues obviamente se van a traer a la persona de allá, creo que son, no sé si son no son, coreanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van a poner? Pues la ciudad Toyota, ¿verdad? ¿Con qué fin? Pues para que la gente no se, ¿cómo se llama? No se distraiga, ¿verdad? Yo los puedo concentrar en un solo núcleo, en donde ahí estén y ahí tengan todos los servicios, tengan escuela, tengan ocio, tengan donde comprar sus cosas, el súper, etcétera. Y para que no se vayan, pues ahora sí que distrayendo en otro. ¿Por qué? Pues obviamente ahí no van a vivir los jefes, ¿verdad? Los jefes van a vivir en la ciudad de Querétaro, ¿verdad? En donde tengan todas las comunidades, etcétera, ¿verdad? ¿A quién mandarán a la ciudad ahí de Toyota? Pues a todos los técnicos, a todos los que se dediquen ahí dentro de la empresa, de la industria, o toda la mano de obra que van a traer, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que es entre la planificación urbana y la rural. Y sobre todo la rural porque se relaciona con la planificación física, ¿no? Y esto es con lo de estético de la tierra, ¿no? ¿Sí? La anticíclica, ¿sí? Esta planificación anticíclica se limita a los países industrializados. Nosotros somos el país, ya no somos países tercermundistas, somos países emergentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen estos países industrializados? Obviamente que cuentan con fuertes sectores privados y mercados bien desarrollados, ¿sí? Aquí, ¿cuál es su objetivo? Es lograr esta estructura económica, ¿sí? Que le dé estabilidad económica, sobre todo son los que en un momento dado manejan estos precios del mercado, ¿sí? ¿Ok? Y sobre todo mano de obra y otros recursos. Esas son la planificación anticíclica, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vámonos entonces con el desarrollo. Ya tenemos la planificación, ya vimos que es sobre todo la planificación y sobre todo en el desarrollo económico, ¿sí? Ahora, el desarrollo, ¿sí? Este desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a esto, crecimientos económicos, hay diferentes, ¿cómo se llama? Definiciones. Y la teoría del desarrollo económico, ¿sí? Esta que fue por J. Sumper, ese que está ahí, ¿verdad? La teoría del desarrollo económico, como dice ahí, va a sostener el desarrollo se define por una puesta en práctica de nuevas combinaciones, ¿sí? Y este concepto va a abarcar 5 aspectos que lo van a enlazar entre sí. Y el número 1 es la introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien. 2, la introducción de un nuevo método de producción. 3, la introducción a un nuevo mercado. 4, la conquista de una nueva fuente de aprovechamiento en el que se refieren materias primas o bienes semifacturados. Y 5, la creación de una nueva organización de cualquier industria. ¿Sí?
Además, puede llevar alguna de estas combinaciones que señalan ahí, ¿sí? Por otro lado, en esta misma línea del pensamiento, como dice ahí, el desarrollo va a concebir esta forma de la planificación de la política, ¿sí? Y esta planificación se va a definir como particularmente la política de desarrollo, que menciona ahí en Menes y otros colaboradores en 1980, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que en realidad nos decía o qué es que va a señalar que el desarrollo va a exigir transformaciones profundas y deliberadas, ¿sí? Cambios estructurales e institucionales, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere llevar con esto? Que nosotros no tengamos estos desequilibrios, ¿verdad? Sobre todo en estos procesos de cambio social, ¿sale? ¿Qué finalidad tiene? Pues que tiene que tener una igualdad de oportunidades, tanto de los sociales, políticas y económicas. ¿Sí? ¿Ok? Como ven, definiciones, ¿sí? Son las que nos van a llevar a aterrizar ¿cómo se llama? Lo de desarrollo sustentable. ¿Ok? Bueno, esas son las definiciones de algunos otros más que hablan de crecimiento, desarrollo y desarrollo, ¿verdad? Entonces, ahí mencionan algunas preguntas, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué tipo de desarrollo es deseable? ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo, en especial cuando el ambiente mundial se haya afectado por múltiples crisis? Dado que no existen fórmulas eficaces para predecir el futuro de la economía, ni mucho menos para presagiar el futuro de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso es las preguntas que se hacen acerca. Vean cómo todo es filosófico, pero también tiene un aspecto de cómo hacer esta planificación, ¿sí? Ahí viene la planificación del desarrollo, ¿sí? Donde me van a mencionar algunos objetivos, ¿sí? Y de esto dependiendo de la región o país en donde se encuentre. Recuerden que no todas las economías son iguales. Todos tienen una cierta economía y estos obviamente se deben de apegar a este tipo de economía que se desarrolla en esos países. ¿Sale? Ok. Después de todo esto del desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a entrar con el concepto ya de sustentabilidad. Y estas tres categorías que tiene lo de sustentable, ¿sí? Van a permitir que nosotros lo podamos entender, dado que esto es algo complejo, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a leer qué es sustentabilidad y todo, pues obviamente hay tendríamos que hacer varias lecturas para poder aterrizar y tener una línea base, ¿sí? Entonces, vamos entonces a ver cuáles son estos tres, ¿verdad? Estos tres, este concepto de sustentabilidad, ¿verdad? Y vamos a ver los principios de la sustentabilidad. Entonces, los principios de la sustentabilidad tienen diversos orígenes y están inspirados en varias obras, ¿sí? La Primavera Silenciosa, de 1962, por Rachel Carson, ¿verdad? ¿Sí? Y lo de La Populon Bomb, de 1968, de Paul Henrich. Recursos y Humanos, 1969, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Cerrando el Círculo, 1971, de Barry Commonwealth. Solo una Tierra, de René Dubos y Barbara Ward. Y Los Límites del Crecimiento, de Donella H. Meadows, ¿verdad? ¿Sí? Y otros libros. No sé si se acuerda que cuando asistimos a la plática de la doctora Isareli Rosillo, ¿verdad? ¿Cuál era el lema de la doctora que empezaba a hacer su plática? No sé si se acuerden. ¿O quién estuvo en la plática? ¿No? ¿Alguien se acuerda cuál era una de las palabras ¿cómo se llama? Que, que mencionaba cada rato.
¿no? ¿No? ¿Sí estuvieron ahí o no? ¿No No, profe. estuvieron en la plática? ¿Quién estuvo en la plática de la doctora Isareli? ¿No? Creo que no nos enteramos, profe. ¿No les mandé la invitación o quién fue? Ah, caray, entonces ¿a quién se la envié tú? A lo mejor eran desconocidos. Ah, no, ya sé a quién se las envié. Se las envié a mis alumnos de bioremediación ambiental. Ya sé. Sí, creo que es que esa vez nos tocaba clase con ellos y se las canjeé por la plática. Bueno, hubo unas pláticas, ¿verdad? Y la doctora Isarelli mencionaba solo una tierra, ¿verdad? De René Ducos. Y en esa fue su plática, ¿verdad? Sí. Ella repetía solo una tierra para humanos, ¿verdad? Bueno, después de estas obras, ¿verdad? Son los principios de sustentabilidad en donde se basaron, ¿verdad? De ahí sale, ellos estaban en pro del ambiente, pero todavía no le ponían esta palabra de sustentabilidad hasta que llegó Gro Harlem Brundtland y entonces fue lo hizo. Bueno, otros que sirvieron de referencia fue esta conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, que fue en Estocolmo en 1972, y otra de las conferencias de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, que fue la Declaración de Río 1992, y luego la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica, ¿sí? En 2002. Y por último, la conferencia del Río más 20, ¿verdad? ¿Sí? El futuro que queremos, que fue aquí en Cancún, ¿sí? Después del 92, 20 años después, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué fueron lo que empezaban a tratar todos estos? Cada uno de estos llevaba una agenda, ¿verdad? Esta agenda, ¿sí? Y es lo que estamos viendo hacia un mundo seguro, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De trazar caminos hacia un lugar más seguro, ¿sí? Y limpio, equitativo, verde y próspero para todos, ¿sí? Y los principios de sustentabilidad que se basan en esta perspectiva de la biosfera o biosfera, ¿sí? Va a ser lo siguiente, una sola tierra, ¿verdad? Con un futuro común. Pensar globalmente y actuar localmente, ¿sí? El principio de precaución que sugiere la adopción de medidas protectoras, la responsabilidad colectiva y esta palabra que sale aquí de equidad social. En eso ya se estaban viendo estos principios de la sustentabilidad, además de una justicia ambiental y calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Obviamente una sola tierra con un futuro común sale, para todos vamos para allá, estamos en el mismo barco, estamos en la misma nave y vamos a tener un futuro común para la humanidad. Que todos pensamos que queremos vivir eh, bien dentro con la naturaleza, que no haya estos incidentes, etcétera, ¿verdad? Por eso una sola tierra y con este futuro común que todos queremos que sea un bienestar. Pensar globalmente y actuar localmente, o sea, si yo me voy a lo grande y actúo localmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a decir que, por ejemplo, los que nos dedicamos a los tratamientos de agua, pudiéramos decir, vamos a solucionar el problema del mundo el tratamiento del agua
Otra mentira.